All right, well, let's go into our scripture reading. Vamos entonces, también es salir del espíritu de Babilonia. Because while you can retain good doctrines, Porque usted puede retener buenas doctrinas, you can still have the mindset of the Babylon. pero usted puede todavía tener su mente, la mente de Babilonia. And that's what we're going to look at today. Y eso es lo que vamos a ver en este otro estudio, una continuación del estudio previo. But let's look at Hezekiah. Vamos a ver entonces a este rey, Ezequías, We read in the scripture, lo leímos en la escritura. the Bible tells us that Hezekiah did not render thanksgiving to God. Vimos en la escritura, en los textos que leímos anteriormente, cito 2 de Crónicas 32, 25, 26, que Ezequías no le dio prácticamente la gloria y la honra a Dios. When the ambassadors came from Babylon, Cuando los embajadores vinieron de Babilonia a visitarlo, ustedes recuerdan la historia y la conocen, the reason why the Babylonians came to see Hezekiah la razón por la cual los embajadores de Babilonia vinieron a visitar al rey Ezequías, they saw something that was outside of their worship system. ellos vieron algo que estaba fuera del sistema de ellos de adoración. They saw a power that was greater than their gods. Ellos vieron un poder que era mayor al poder de sus propios dioses. And so they wondered how the sun was turned back several degrees. Y ellos se preguntaron de cómo el sol, ustedes recordarán cuando vino el profeta Isaías y se presentó ante este rey Ezequías, ellos se preguntaban cómo el sol se fue hacia atrás unos cuantos grados. Ellos no podían entender eso. And so what they saw was the power of God revealed in creation. Lo que ellos vieron prácticamente, que no lo sabían, era el poder de Dios revelado en la creación. See, the power of God was demonstrated to the Babylonians. El poder de Dios fue demostrado a los babilonios en aquel entonces. And you see, the power of God is what brought the ambassadors from Babylon to see Hezekiah. Y fue el poder de Dios el que permitió o el que trajo a esos embajadores desde Babilonia hasta Jerusalén para ver al rey Ezequías. Remember this, brothers and sisters. The Bible is not a set of stories. Hermanos, recuerden que la Biblia no es un conjunto de historias. It's a set of principles. Es un conjunto de principios. What we have to understand, it is the power of God that brings a people out of Babylon. Lo que tenemos que entender es el poder de Dios, el que saca un pueblo de Babilonia. You have to understand that. Tenemos que entender eso. Hezekiah didn't call them to come to him. Ezequías no los llamó a esos embajadores para que vinieran a verlo. They came because they saw something that he had. Ellos salieron de Babilonia o vinieron de Babilonia porque ellos vieron algo que él tenía. What is the power of creation? ¿Cuál es el poder de la creación? The power of God. El poder de Dios. And the power of God is what? ¿Y el poder de Dios es qué, hermanos? The gospel. El evangelio para el tiempo del fin. So the gospel brought the ambassadors out of Babylon to the land of Judah. O sea que el evangelio trajo a los embajadores de Babilonia a la tierra de Judá. And what is the gospel for us? Revelation 14. ¿Y cuál es el evangelio para nosotros en este tiempo? Apocalipsis 14. That message brings a people out of Babylon. Ese mensaje saca a un pueblo de Babilonia. So the message Hezekiah gave is no different than the message we're given. El mensaje que Ezequías dio no es diferente al mensaje que nosotros estamos supuestos a dar. So what we have to understand that the message is not just calling a people out. Lo que tenemos que entender es, hermanos y hermanas presentes, es que el mensaje no es solamente llamar a un pueblo a que salga de Babilonia, It is to give an experience that calls a people out of Babylon. es dar una experiencia de lo que hace que un pueblo salga de Babilonia. People want to have what they don't. People want to have what you have. La gente quiere tener lo que usted tiene. So they came out of Babylon. Así que salieron de Babilonia estos embajadores. And Hezekiah was to share with them the power of faith. Y entonces Ezequías les compartió, les dijo, les habló del poder de la fe. Share. Supposed to share the power of faith. Él estaba supuesto a compartir el poder de la fe con estos hombres.
Let's look at a statement from Testimonies of Ministers. Vayamos a una declaración de un libro que nosotros conocemos que se llama Testimonios para los Ministros, Page 456 of Testimonies of Ministers. 456 en inglés, en español es la misma página. It says, what is justification by faith? ¿Qué es justificación por la fe? Pregunta la mensajera del Señor. It is the work of God in laying the glory of man in the dust. Es la obra de Dios colocando prácticamente la gloria del hombre en el polvo. And doing for man that which is not in his power to do for himself. Y hacer por el hombre lo que él no tiene el poder para hacer por sí mismo. That's justification by faith. Eso es justificación por la fe. That's what Hezekiah was to show the ambassadors from Babylon. Eso era lo que Ezequías debía haberle mostrado a los embajadores de Babilonia. So it was Hezekiah's privilege, brothers and sisters, Así que era el privilegio de Ezequías, hermanos y hermanas, to share the gospel. compartir el evangelio en ese entonces. But there was also something that Hezekiah was to share. Pero también había algo que Ezequías debía compartir. Let's look at the book of Isaiah again. Vayamos al libro de Isaías. Yeah, Isaiah. Sorry. Isaías, por favor, porque este era el profeta, este fue el profeta que Dios usó en ese entonces cuando llegaron los embajadores de Babilonia. Ustedes han leído la historia. Let me see here. Isaiah chapter, is it 38? Let's see here. 38. Is this Yeah, but that's not what I'm looking for. I'm looking for, 39? it is 38. Okay. That's not it. Yeah, Isaiah chapter 38, verse 21. Isaías capítulo 38 estamos leyendo, queridos hermanos, por favor, abramos nuestras Biblias en Isaías 38 y el versículo 21. 21, right? Versículo 21. It says, for Isaiah said, let them take a lump of figs and lay it for a plaster upon the boil, and he shall recover. Esto es medicina 100% natural, hermanos. Y había dicho Isaías, tomen masa de higos y pónganla en la llaga y sanará. So what else was the message that Hezekiah was to present to the ambassadors? El mensaje que también Ezequías debía presentar a los embajadores provenientes de Babilonia Was not only justification by faith, no era solamente justificación por la fe, but natural remedies through the pero, laws of health. pero también los remedios naturales y las leyes de salud. See, brothers and sisters, this is what Hezekiah was to present to Babylon. Hermanos, esto era lo que Ezequías debía presentar a Babilonia. Thus, the ambassadors can see the power of God through the gospel and through the gospel of health. Y entonces así los embajadores de Babilonia hubiesen podido ver el poder de Dios a través del Evangelio y a través de las leyes de salud. And they would see that God would take simple laws of health Y así ellos podrían haber visto de que Dios toma simples leyes de salud and confound the medical Babylonian system. y puede confundir el sistema babilónico de salud. That was the power of God to be revealed. Debía el poder de Dios revelarse en ese momento. Thus, Hezekiah was to show that God used the simple things to confound the wise. Por eso Ezequías debía dar testimonio de que Dios usa las cosas simples para confundir a los sabios. Therefore, his healing experience, brothers and sisters, Por lo tanto, su experiencia de haber sido sanado, hermanos, we have to understand that the crucial moment that was given to Hezekiah tenemos que entender el momento crucial que fue dado al rey Ezequías en ese entonces. Thus, his experience of being healed De su experiencia de haber recibido la sanidad through the natural remedies, a través de los remedios naturales, through the power of God, a través del poder de Dios, was to bring the ambassadors out of Babylon. fue para que trajera a los embajadores o los sacara de Babilonia. Therefore, they would come out of the medical system of Babylon into the system that God had through the laws of health. Así que ellos hubiesen podido entender que ellos tenían un sistema babilónico de salud
hubiese entrado en controversia con el sistema natural que Dios tiene en las leyes de salud. It was to show that God's plan of health was better than the Babylonian health O plan. sea, era para demostrar que el plan de salud de Dios era mucho mejor que el que practicaban los babilónicos. And thus Hezekiah would have a direct influence on the first empire of Daniel chapter 2 and 7. Así que Ezequías hubiese tenido una influencia poderosa en el imperio mundial que se encuentra revelado en Daniel capítulo 2 y Daniel capítulo 7. Judah at this moment Judá en ese entonces could shape the destiny of the world. hubiese marcado, cuadrado el destino del mundo. But again, like most of God's people, Y otra vez, como la gran mayoría del pueblo profeso de Dios, they wasted the opportunity. perdieron la oportunidad. He was to present to them Christ, Debía de presentarles a Cristo, the power of God. el poder de Dios. Therefore, he was to reveal to them the cross, Debía de revelarles la cruz, which would be the center of the gospel. de que era el centro del evangelio. And it is only through the cross that Christ is exalted above everything else. Y solamente a través de la cruz es que Cristo es exaltado sobre todas las demás cosas. Hezekiah was to glory in the cross and in knowing Christ. Ezequías debía de glorificarse en la cruz y conocer a Dios o a conocer a Cristo. He was to share with the ambassadors how to have a relationship with God. Él debía compartir con esos embajadores cómo tener una relación directa con Dios, el creador de los cielos y de la tierra. But we know the story. Pero nosotros conocemos la historia bíblica. The Bible says he showed them everything in his house. La Biblia dice que él le mostró todo lo que tenía en su casa, o sea, sus riquezas materiales. On a certain level, that's kind of foolish anyway. En cierto nivel es algo insensato. If I invite John to come to my house and I show him everything, Si el hermano Joel me invita a mí a su casa y le muestro todo lo que yo tengo en mi casa, that exposes everything in my house to John. yo estoy exponiendo todo lo que yo tengo en mi casa a este servidor. You don't want everybody to know what's in your house. Usted no va a querer que todo el mundo sepa qué es lo que usted tiene en su casa. Number two, Número 2, the riches that Hezekiah had was not even his. las riquezas que Ezequías tenía ni siquiera eran de él. It was produced by several kings of Judah before him. Fueron obtenidas por ciertos reyes de Judá antes que él inclusive. So he couldn't claim that because it was just given to him. O sea que él no podía pretender de que esas riquezas eran de él, siendo que habían sido dadas a él por otros reyes que la habían obtenido. And also the Bible, God told Moses that it is God that gives you wealth. Y Moisés había recibido un mensaje directamente de Dios que le había dicho en ese entonces que todas las riquezas que sus hijos obtuvieran venían directamente de él, o sea, de Jehová. So Hezekiah was claiming something that was never his. Y entonces Ezequías estaba obteniendo o queriendo obtener algo, pretendiendo que eso era de él, cuando en realidad no era de él. Nunca lo fue. So what did Hezekiah do? ¿Qué hizo Ezequías entonces? The Bible tells us, we read it, he exalted himself. Así que la Biblia lo dice, lo leímos, se exaltó a sí mismo. He exalted the stuff that he had. Exaltó toda la riqueza que tenía en su casa. He showed that his religion was based on materialistic wealth. Él demostró de que su religión estaba basada sobre riquezas materiales. And so thus, God had to do through Daniel and his three friends that he couldn't do through Hezekiah. Así que Dios tuvo que hacer a través de Daniel y sus 3 compañeros en Babilonia lo que no pudo hacer a través de el rey Ezequías. What God couldn't do for the nation of Judah, Lo que Dios no pudo hacer por la nación de Judá, he did through the individuals. lo hizo a través de los individuos. Prestemos mucha atención a esto, hermano. Look at it. Hezekiah didn't show them how he was healed through the laws of health. Ezequías no les demostró a ellos o no les mostró a ellos cómo él había sido sanado por las leyes de salud, o sea, por la reforma pro salud. He didn't show them the gospel. No les mostró el evangelio.
And we see that what Hezekiah failed to do, Daniel did in captivity. Y podemos darnos cuenta a través de la historia bíblica, lo que Ezequías falló en hacer, lo hizo Daniel por medio de la cautividad. Daniel chapter 1, we see that Daniel started where Hezekiah failed on diet. Nosotros vemos en el Daniel capítulo 1 que él comenzó a hacer una obra con respecto a la alimentación y la dieta donde Ezequías falló. Not necessarily on diet, but on the laws of health. No necesariamente en la dieta, sino también en las leyes de salud. Then we see in Daniel chapter 2, he reveals that the righteousness by faith, by trusting in God. Y vemos en el capítulo 2, justificación por la fe, confiar completamente en Dios. In Daniel chapter 3, Y en Daniel capítulo 3, we see that the three Hebrew young men made their stand for God. y vemos a esos tres jóvenes hebreos que se mantuvieron firmes de parte de Dios. And on the plains of Dura, Y allí en la llanura de Dura, the message went to all the world. el mensaje fue a todo el mundo entero. They did in captivity what Israel could never do as a nation. E hicieron ellos en la cautividad lo que Israel nunca pudo hacer como nación. So let's go to the papacy. Vayamos al papado. The papacy and the carnal mind. El papado y la mente carnal. The worship of self is the carnal mind. La adoración del yo es una mente carnal. Notice the Bible tells us that the carnal mind is at war with God. De acuerdo a Romanos 8, 7 y 8, dice la Biblia que la mente carnal está en enemistad o está en guerra contra la ley de Dios. It wars against God's law. The papacy is at war with the law of God. El papado está en guerra contra la ley de Dios. Then the Bible shows us that the man of sin exalts himself above all that is called God. Y dice la palabra de Dios que el hombre de pecado se levanta sobre todo lo que se llama Dios. And then we see that the carnal mind exalts itself against God. Y vemos que la mente carnal se exalta a sí misma en contra de Dios. De acuerdo a 2 Corintios 10, 3 al 5. And we see that Hezekiah's heart was the carnal mind. Y vemos que el corazón de Ezequías era un corazón carnal, se exaltó a sí mismo. So the carnal mind, brothers and sisters, La mente carnal, mis queridos hermanos, and the spirit of the papacy y el espíritu del papado are of the same thing. prácticamente son lo mismo. The papacy as a system is the outward expression of the carnal mind. El papado como sistema es prácticamente una expresión exterior de la mente carnal. We may not retain the doctrines of the papacy, Tal vez no tengamos en nuestras vidas las doctrinas del papado, but if we hold on to the mind of the papacy, pero si nos aferramos de la mente del papado, the carnal mind, la mente carnal, we have not come fully out of Babylon. no hemos salido completamente todavía de Babilonia. For Babylon remains in us as it remained in Hezekiah. ¿Por qué? Porque Babilonia entonces permanecería en nosotros como permaneció en el corazón de Ezequías. And that is what lies in our danger. Y ahí donde podemos estar en peligro prácticamente. But you asked me the question, well, how did Hezekiah have the mind of Babylon? Y ustedes preguntarán, ¿cómo fue que Ezequías tenía la mente de Babilonia? Oh, brothers and sisters, let's go to the book of Daniel. Vayamos al libro de Daniel rapidito, hermanos y hermanas. We saw in 2 Chronicles 32 that Hezekiah's heart was lifted up. Leímos en 2 de Crónicas 32, ustedes recordarán que el corazón de Ezequías fue exaltado. But let's go to Daniel chapter 4. Daniel capítulo 4. And let's look at verse 29. Y leemos el versículo 29. It says here, at the end of 12 months, referring to Nebuchadnezzar, Refiriéndose a Nabucodonosor, dice que al cabo de 12 meses, he walked in the palace of the kingdom of Babylon. paseando en el palacio real de Babilonia, The king spake and said, is not this great Babylon that I have built of the house of the kingdom by the might of my power
and for the honor of my majesty. Habló el rey y dijo, dice el versículo 30 de Daniel capítulo 4, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad? Same spirit that Hezekiah had. El mismo espíritu que tenía el rey Ezequías. So while Hezekiah was thinking that he was bringing the ambassadors out of Babylon, Mientras Ezequías pensaba de que él le había traído los embajadores de Babilonia, he really confirmed them in what they believe prácticamente he confronted them. in their system. Él confirmó prácticamente el sistema que ellos creían. For the Bible tells us that they returned to their country. Porque la Biblia dice que ellos regresaron a su país. Not only did they return to their country, No solamente regresaron a su país, they returned to their old way of doing things. regresaron a sus viejas formas de hacer las cosas. So the Hezekiah never called them out of Babylon. O sea que Ezequías prácticamente nunca los llamó a que salieran de Babilonia. How can you call someone out when you have the same mindset like them? ¿Cómo usted pretende llamar a alguien que salga de Babilonia cuando usted tiene la misma mente que posee Babilonia? It's impossible. Imposible, hermanos. So we look at the great controversy. La gran controversia, el conflicto final. Selfishness is the root of Satan's rebellion. El egoísmo es la raíz de la rebelión de Satanás. So what's our foundation of Satan's rebellion? Let's look at Isaiah chapter 14. Vayamos a Isaías capítulo 14, la raíz de la rebelión de Satanás. Isaiah chapter 14 Isaías 14, hermanos, and verse 13 through 14. y leemos los versículos 13 y 14. Isaías 14, 13 y 14. The Bible says, "For thou hast said in thy heart, I will ascend into heaven, I will exalt my throne above the stars of God. I will sit also upon the mount of the congregation in the sides of the north." La Biblia dice, subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, dice el versículo 13. Verse 14. Versículo 14, Isaías 14. I will ascend above the heights of the clouds, I will be like the Most High. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. So the root of Satan's rebellion La raíz de la rebelión de Satanás is I. es que yo y yo. It is selfishness. Es egoísmo. Principle is I want this, Yo quiero esto, es el principio de Satanás. and I will do whatever it takes to achieve what I want. Y haré todo lo posible por lograr todo lo que yo quiero. And the Bible tells us that the carnal mind is what? Y la Biblia dice que la mente carnal es que It's not subject to the law of God. no está sujeta a la ley de Dios. So the carnal mind is the mind of Satan. O sea que la mente carnal es la mente de ¿quién? De Satanás. So Satan's thing is I will do this. O sea que la mente de Satanás es yo voy a hacer esto, yo voy a hacer esto y yo voy a hacer esto. Satan's whole thing is for his self-gratification. La obra de Satanás es para su propia gratificación. And self-gratification is the root of all sins. Y la gratificación propia es la raíz de todos los pecados. The idea to look out for yourself at the expense of others. O sea, la idea de mirarse o preocuparse solo por usted mismo To, a ste- expensa de los demás. to step over someone to attain your goal. Pararse si es necesario o pasarle por encima a alguien con tal de obtener su objetivo. To use any means to achieve your goal at the expense of principle. O buscar cualquier medio para obtener su objetivo a expensas de los principios correctos. Is the mindset of Satan's rebellion. Esa es la mente de la rebelión de Satanás. That's what he did at the cross. Eso fue lo que hizo en la cruz del Calvario. For 6,000 years, Por 6,000 años, he has painted God as being a tyrant. él por 6,000 años prácticamente
puso a Dios como el tirano más grande de esta tierra. He has shown God to be evil, overbearing. O sea que él decía que Dios era malo, o sea que no era un Dios misericordioso o clemente So he can achieve his goal. para él poder obtener su objetivo. Estamos hablando de Satanás. See, self wants to occupy God's throne. El yo quiere ocupar el trono de Dios. Self wants to be God. El yo quiere ser Dios. To make oneself better, you have to degrade someone else Para usted ser mejor, el yo quiere degradar a alguien más and put yourself higher than that person. y ponerse usted mismo más alto, en una posición más alta que esa persona. That's what Satan did to Jesus at the cross. Eso fue exactamente lo que hizo Satanás a Jesús en la cruz. It's at the cross that the spirit of self was shown entirely. Fue en la cruz donde el espíritu del yo se demostró a través de Satanás, por supuesto. Satan's mindset was revealed at the cross that he would do any means to kill Christ to achieve his goal. Así que la mente de Satanás se reveló en la cruz cuando él dijo que obtendría su objetivo bajo cualquier circunstancia para darle muerte al Hijo de Dios. And the Jewish leaders had the same spirit of Satan. Y los líderes de la nación judía tenían el mismo espíritu de Satanás. And they were the religious leaders Y eran supuestamente los líderes religiosos de la nación, of the church de la iglesia en aquel entonces. from Desire of Ages. Del deseado de todas las gentes. It says the strife for the highest place was the outworking of the same spirit, which was the beginning of the great controversy. La lucha por el lugar más elevado era prácticamente del mismo espíritu que comenzó la gran controversia. For this had brought Christ from heaven to die. Porque esto fue lo que trajo prácticamente a Cristo del cielo para morir por nosotros. Ellen White says, as Christ was beholding the strife that was among his disciples, La hermana White dice que cuando Cristo veía la lucha que había entre sus mismos discípulos, he saw a vision of the great controversy that he had with Lucifer in the courts of heaven. él vio prácticamente la visión que él mismo tuvo, el principio de la gran controversia con Satanás en las cortes del cielo. Ellen White says there rose up before him a vision of Lucifer. Dice la hermana White que se levantó ante él una visión prácticamente de Lucifer. And the desire for self-exaltation had brought strife into the heavenly courts. Y el deseo de exaltación propia trajo prácticamente esa lucha en las cortes celestiales. Continuing on. Continuamos leyendo esa cita del deseo de toda la gente, página 435 en inglés. See, Lucifer didn't want his position, brothers and sisters. Lucifer, he didn't want his position. No, he didn't. Él no quería esa posición que él tenía. He wanted to be like God. Él quería ser como Dios o semejante a Dios. Ellen White tells us that the Spirit of the Most High is shown in unselfish ministry. Dice ella que el espíritu del más alto o del altísimo se manifiesta en un ministerio que no tenga ni una partícula de egoísmo. ¿Oyeron eso? She says Lucifer desired God's power, Lucifer deseaba el poder de Dios, but not his character. pero no su carácter. Let's read that again. She says, Lucifer desired God's power, Leamos una vez más. Lucifer deseaba el poder de Dios, not his character. pero no su carácter. And wife says he sought for himself the highest place. Sigue diciendo la sierva del Señor, él buscó para él mismo el lugar más alto, más preeminente. It says, thus alienation, discord, and strife will be inevitable. Así que dice que era inevitable que viniera vamos a decir así, que viniera en el cielo, viniera la discordia prácticamente y la lucha. Dominion becomes the prize of the strongest. El dominio llega a ser el precio del más fuerte. Oh, brothers and sisters, we see that spirit in the corporate world. Nosotros vemos ese espíritu en el mundo corporal.
If Jesus was in the corporate world, he would be stepped over several times. Si Cristo estuviera en el mundo corporativo hoy, ya lo hubiesen pasado por encima muchas veces. Because the corporate world is based on making someone look bad so you can achieve higher than them. Porque el mundo corporativo, lo que hace el espíritu que tiene el mundo corporativo es hacer ver mal a una persona para que esa otra persona pueda obtener su objetivo más alto. But the question is, should the spirit of the corporate world be brought into the church? La pregunta es, ¿el espíritu del mundo de corporación o corporativo debe ser traído a la iglesia? That's a question that we have to ask for ourselves. Es una pregunta que debemos hacernos para nosotros mismos. So the spirit of self, O sea, el espíritu del yo, hermanos. the system of self is the base of Babylon. El sistema del yo es la base del gobierno babilónico. What I want. Lo que yo quiero. If that spirit is within us, Si ese espíritu está en nosotros, it is no use calling the people out of Babel. no vale la pena entonces llamar a un pueblo a que salga de Babilonia. A system of self into another. Un sistema del yo para que entre a otro sistema del yo. That is calling them from one form of bondage to another. Es llamarlos de una forma de esclavitud a otra forma de esclavitud. The call out of Babylon must be complete. El llamado a salir de Babilonia debe completarse, hermanos. So let's look at symptoms of self, brothers and Vamos sisters. a ver los sistemas del yo. ¿Cuáles son los sistemas del yo? I know Oh, síntomas, perdón. Gracias, síntomas. I only got 20 minutes, but we're going to go through this. Tengo 20 minutos ya para concluir, pero vamos a ir rápido abarcando esto. We have symptoms of self, fanaticism, Los síntomas del yo es fanatismo, legalism, legalismo, liberalism. liberalismo. Legalism is, I am better than my brother and I do all these things. El legalismo es yo soy mejor que mi hermano y yo hago todas estas cosas mejor. It is the spirit of the Pharisee in Luke chapter 18. Es el espíritu del fariseo en Lucas capítulo 18. Ustedes recuerdan la parábola del fariseo y el publicano. Again, it exalts self, it exalts I. Exalta al yo. Then we look in Genesis 19, the men who surrounded Lot said, bring them out because we want them. Ustedes recuerdan el espíritu que tenían los habitantes de Sodoma allí cuando llegaron los visitantes a la casa de Lot, que le dijeron, sácalos porque los queremos What is conocer. it? It is what I want. It is self. Es el yo, es lo que yo quiera, la mente carnal. That's Ese era el awesome. espíritu de los habitantes de Sodoma. That's revealed in homosexuality. Eso se revela en la homosexualidad hoy. Or the lust after woman. O el deseo carnal hacia una mujer. I want her. Yo la quiero a ella. David wanted Bathsheba. En el caso de David y Betseba, la mujer de Urías. And he used any means to attain his goal. Y él usó cualquier medio, David, para obtener ese objetivo de tener a esa mujer. And see, brothers and sisters, we see that love of self leads to rape, adultery, and premarital sex. Y podemos darnos cuenta de que el amor al yo, en este caso, esa mente carnal, nos conduciría o conduce a la persona al adulterio, al sexo prematrimonial o a la violación carnal. I want that to feed my desires. Yo quiero que eso me alimente, dice la mente carnal, alimente mis deseos. The carnal mind not subject to the law of God. La mente carnal no está sujeta a la ley de Dios, decía el apóstol Pablo. Or lusting after food that is not good for us, or O también indulgence. el deseo también por los alimentos que no son buenos para nosotros. La indulgencia de un apetito pervertido. Eso también es un síntoma del yo o de la mente carnal. I want the food because it tastes good. Me gusta la comida porque sabe buena. Aunque me haga daño, no importa. I don't care about whether it's healthy or not. No me interesa si es saludable o no. Still gratifying the carnal nature. ¿Gratifica todavía mi mente o mi espíritu carnal? ¿O mi naturaleza carnal? Or love of praise, love of power. O el amor el amor por el poder, o el amor por la adulación o la alabanza, la palmadita en la espalda. Feeds one's ego. Alimenta el ego.
From Desire of Ages. Deseado de toda la gente, nuevamente citamos el libro, página 302 en inglés. It says, selfishness prevents us from beholding God. El egoísmo previene que nosotros contemplemos a Dios. See, that's why we have a misunderstanding of God, because our windows into the character of God has mist of selfishness. Por eso es que nosotros tenemos vamos a decirlo así, no comprendemos completamente el carácter de Dios, porque nuestras ventanas para entender el carácter de Dios están llenas de egoísmo, del yo. So let's look at principles of self-interest. Principios de interés propio, Because we have to see this principle throughout this world. porque vemos ese principio revelado en el mundo actualmente. Let's look at this. Principles of self-interest. Principios de interés propio, hermanos. Corporations make billions of dollars while leaving others in poverty. Corporaciones hacen billones y billones de dólares mientras dejan a otras en la pobreza, sin importarles, por supuesto. Pornography and sex slave trade causes agony and misery to young women and girls. La pornografía y la esclavitud del sexo produce que jóvenes y señoritas se conviertan en esclavas prácticamente o esclavos. Causan agonía y miseria. Countries invade other countries to protect their self-interests. Unos países invaden a otros países para proteger sus propios intereses sin importarle los intereses de los demás. Molesting of children and verbal and physical abuse of women. La molestación de niños y el abuso físico y verbal de mujeres. Esos son los principios de un interés propio. Yeah. Oh, sorry. Then we have poverty, economic inequality, racism. Entonces esto conduce a qué? A la pobreza, a la inigualdad económica, al racismo, etcétera. Crime and hurting of others. Una educación inadecuada, el crimen y la explotación de otros. Todo Then you- eso conduce a esas cosas. Then you have special groups that petition Congress to do whatever they want to do. Y hay grupos especiales que le hacen peticiones al Congreso para obtener lo que ellos quieren, To protect them from lawsuits. para protegerlos de demandas, And they destroy the environment and the people that live in that y environment. destruyen el medio ambiente sin importarles, y destruyen la gente que viven también en este mundo. All this is based on Satan's government. Todo esto que nosotros vemos en el mundo actual, mis queridos hermanos, y estamos mencionando ahora, está basado en la mente y el gobierno de Satanás. Oh, brothers and sisters, how about Darwin's theories? Y esto, ¿qué podríamos decir de la teoría de Darwin? Like survival of the fittest. Como la sobrevivencia de los... What fits means? It basically it shows that one race is higher than another. Ajá, que una raza es más poderosa que otra. Esa era la mentalidad de Darwin. This was developed in Nazi Germany. Eso fue desarrollado en la Alemania nazi. Ustedes recordarán con Hitler. Later in Jim Crow segregation. Y también en la segregación de Jim Crow. Then we have communism, dictatorships. Y vemos como raíz de todo eso vino el comunismo y las dictaduras en diferentes lugares del mundo. Then we have popular culture. Cultura popular que le llaman. We have where people are so much into themselves. Vemos que esa cultura popular son personas que solo se les importa a ellos mismos, no le importa a los demás. Celebrity talk shows. Esos programas de televisión que alaban a estas personas famosas, a las estrellas. This is all based on Satan's government. Todo eso está basado en el gobierno de Satanás. How about selfishness in relationships? Y ¿qué podemos decir el egoísmo y las relaciones? Oh, well, selfishness introduces conditions in relationship. El egoísmo introduce o presenta condiciones. If you don't meet their need, they won't have anything to do with you. Si usted no
acepta sus necesidades o corresponde con sus necesidades, ya usted no tiene nada que ver con ellos. Usted es prácticamente puesto a un lado. How about manipulation? ¿Y qué tal podemos hablar de la manipulación? Selfish people have a very narrow focus. Las personas egoístas tienen un enfoque muy estrecho. They are focusing on getting what they want. Lo único que están enfocados es en obtener lo que ellos quieren, nada más. They're not interested in your opinions. Ellos no están interesados en sus opiniones. Selfishness always leads to hurt. El egoísmo siempre va a conducir a hacer daño. Here it tells us that selfish people will abuse your heart to get whatever they're trying to achieve. O sea que las personas egoístas van a siempre a lastimar su vida, su corazón, con el fin de obtener lo que ellos quieren obtener, sin importarle si a usted le gusta o no le gusta. Selfishness blocks the building of trust. Así que el egoísmo bloquea lo que es prácticamente la confianza. Selfishness also has its roots in insecurity. O sea que el egoísmo también tiene sus raíces en la inseguridad. So, brothers and sisters, we saw Satan's system of self. Ya hemos visto, mis queridos hermanos, el sistema de Satanás, el yo. Ese es el sistema de Satanás y es el sistema que está gobernando al mundo hoy. Lamentablemente. We saw the root of Satan's rebellion. Vimos la raíz de la rebelión de Satanás And we've seen what it has done to our world. y hemos visto lo que ha hecho a nuestro mundo. Selfishness destroys the relationship between whether it's the boyfriend and the girlfriend, El egoísmo destruye la relación, bien sea entre el novio y la novia, between the husband and the wife, entre el esposo y la esposa, between the family, entre la familia, between the church, en la iglesia, the society, la sociedad and the country. y el país. The question to us as a church, La pregunta para nosotros como iglesia hoy es, how long are we going to hold on to the same mindset of selfishness? ¿por cuánto tiempo vamos a seguir aferrados a la misma mente del egoísmo, la mente de Satanás? So we have to come to the point where selfishness was shown its ugliness. Así que tenemos que llegar a un punto donde el egoísmo se debe demostrar, donde el egoísmo va a demostrar su feura. You have to go to the cross. Tenemos que ir a la cruz de Cristo. This is a quote that's from some people they're non-Adventists, but the quote goes with the principle of the Scripture. Estas declaraciones son de personas que no son adventistas, pero que son muy importantes porque tienen que ver con el principio bíblico. It says selfish people can never truly love because love at times means putting someone else's happiness ahead of your own. Dice que las personas egoístas nunca pueden amar verdaderamente, porque a veces esto significaría poner la felicidad de otros enfrente de la suya misma. Por eso es que la persona egoísta nunca puede amar. We should go to the very root of our being, otherwise we will be in complete ignorance about ourselves. Dice esta otra declaración, dice, debemos de ir a lo más profundo, a la raíz de nuestro ser. De otra manera, nunca podríamos comprender nuestra y completa ignorancia del yo. The principle of the cross is utter unselfishness. El principio de la cruz es todo lo contrario a egoísmo. Jesus said, "Not my will, but thy will be ¿Qué done." dijo Jesús? Que no se haga mi voluntad, sino tu voluntad, Señor. Jesus never came to do his will, but always the will of the Father. Cristo nunca vino a hacer su voluntad, sino siempre la voluntad de su Padre. From Desire of Ages, page 752. Deseado a toda la gente, página 752. And what it says, Jesus' suffering was from a sense of the malignity of sin. Let me Yeah, go ahead, pick brother. it because I don't know which one. The yellow one.
sense of malignity. Ajá. Dice, el sufrimiento de Cristo vino de un sentido de la malignidad del pecado. A knowledge that through familiarity with evil, man had become blinded to its enormity. Dice, un conocimiento a través de la familiaridad con el mal, el hombre llegó a estar enceguecido de su enormidad. Christ saw how deep is the hold of sin upon the human heart. Cristo vio cuán profundo es el aferrarse al pecado por el corazón humano. How few would be willing to break from its power. Cuán pocos estarían dispuestos a romper de su poder o a romper el poder del pecado. So Christ saw that sin was so deeply rooted within our system Así que Cristo vio que el pecado estaba tan arraigado, tan profundamente arraigado en nuestro sistema, that we will be blinded to our own condition. que estaríamos ciegos de nuestra propia condición o a la enormidad de lo que es el pecado. See, the sin that's in us El pecado que está en nosotros is like that malignant cancer es como un cáncer maligno that is deep within the system. que está en lo más profundo del sistema. And that person carries that disease and they don't realize that that cancer is deeply within the cells. Y las personas que llevan esa enfermedad no se dan cuenta de que ese cáncer está en lo más profundo de sus células. And Christ saw how deep it was in mankind. Y Cristo vio cuán profundo se arraigaba ese pecado en el ser humano. This is from Signs of the Times, December 30th, 1889. Esta declaración viene de Señal de los Tiempos, diciembre 30 o 30 de diciembre de 1889. It is through the efficacy of the cross that the angels of heaven are guarded from apostasy. Gloria a Dios. Es a través de la eficacia de la cruz que los ángeles del cielo están guardados de caer nuevamente en apostasía, mis hermanos. Alabado sea el Señor. Brothers and sisters, they're guarded from apostasy. Están guardados de caer en apostasía, salvaguardados por la cruz de Cristo, mis hermanos. Gloria a Dios. See, we can be guarded from apostasy, Nosotros también podemos ser salvaguardados de la apostasía, just like the angels. al igual que los ángeles que nunca cayeron. And that is only through the cross. Y eso es solamente a través de la cruz de Cristo. So, brothers and sisters, the only way La única forma, hermanos y hermanas, that people can come out of Babylon de que la gente salga de Babilonia is that they're drawn out, es que prácticamente attracted. que sean atraídos, sean sacados prácticamente de ella. Let's look at John chapter 12, 32 through 33. Vayamos a San Juan capítulo 2 rapidito, San Juan capítulo 12, diría, Juan 12, versículos 32 y 33. Ujú. I'll read it. Okay. Says, and if I be lifted up from the earth, will draw all men unto me. This he said, signifying what death he should die. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. So Jesus says, if he's lifted up, Jesús dijo, si yo fuere levantado, he will draw all men. a todos atraeré a mí mismo, a todos los hombres. By his death, Por su muerte, mis hermanos. by the cross. Por la cruz. But let's go to Revelation 18. Vayamos a Apocalipsis capítulo 18. I want to show you something. Revelation 18, Les voy a mostrar algo. Apocalipsis 18, verse 1. versículo 1. It says, and after these things I saw another angel come down from heaven, having great power, and the earth was lightened with his glory. Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Verse 4. Versículo 4, hermanos. And I heard another voice from heaven saying, come out of her, my people, that ye be not partakers of her sins, and that ye receive not of her plagues. Y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío,
para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. The only way God's people come out of Babel La única forma de que el pueblo de Dios salga de Babilonia is if Christ is lifted up si Cristo es levantado. and they're drawn out of Babel. Y tienen que ser sacados prácticamente de Babilonia, o sea, atraídos a Él a través de la cruz. The shepherd gives the call to the people to come out of Babel. El pastor hace el llamado para que el pueblo salga de Babilonia. Jesus says, my sheep hear my voice. Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz. It's only by the cross that they come out of Babel. Es solo por la cruz que ellos pueden salir de Babilonia. That's how Jesus will draw all men to himself. Así que de esa manera es que Cristo va a atraer a todos sus hombres, a todos los hombres hacia Él mismo. They're drawn out by the love of God revealed for sinful man Son atraídos por el amor de Dios revelado a una raza pecadora and the goodness of God. y la misericordia o la bondad de Dios. With that, let's kneel for prayer. Con eso vamos a ir de rodillas para terminar con una oración. Dear Heavenly Father, Querido Padre Celestial, we're so thankful le damos tanto las gracias, Señor, that the message of Revelation 18 de que el mensaje de Apocalipsis 18 is a message that is attractive, es un mensaje que atrae, that it is so attractive that it brings a people out of Babel. que es tan atractivo que saca o trae a un pueblo de Babilonia. They leave everything else Dejan todo and they join the movement y se unen al movimiento on its way to glory. en su camino hacia la gloria. Father, we ask that you will bless the food that we will soon partake of. Padre, le pedimos una bendición por los alimentos que vamos a compartir a continuación, That it will be nourishing to our bodies. que sean de bendición y alimento para nuestros cuerpos. We pray that those who are here have received a blessing in understanding the character of God. Oramos para que todas las personas que están aquí presentes hayan recibido una bendición y hayan tenido un entendimiento del carácter de Dios In the great controversy between Christ and Satan. en la gran controversia entre Cristo y Satanás. We thank you for all these things in the name of Jesus we Le pray. damos las gracias por todas estas cosas en el nombre de Jesús. Amen.